Hola amigos de Panorama UDC, soy Luisa Fernanda González y aquí estamos en el aula sensorial de la Universidad de Colima, creada en la Facultad de Ciencias de la Educación. Vamos a estar hoy presentándoles esta emisión con nuestra invitada de hoy, que los invito a conocerla. Bueno, les comentaba precisamente que estamos en el aula sensorial de la Universidad de Colima, inaugurada recientemente por nuestro rector Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, para tener un espacio en nuestra UDC donde nuestros estudiantes con neurodiversidad puedan venir aquí como un aula de contención a canalizar sus emociones, su estrés, esas situaciones difíciles que quizá puedan vivir día a día de manera emocional. Y hoy nos acompaña, me da mucho gusto, la doctora Cintia Raquel García Escárpita. Ella es profesora, investigadora por horas de nuestra Facultad de Psicología. Doctora, qué gusto que estés con nosotros y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Luisa. Aparte que estamos en un entorno muy tranquilo, Ay, sí. me siento muy bien, particularmente con este silencio, los colores, lo que te brinda este espacio del aula sensorial. Quiero comentarles que la doctora Cintia, ella es licenciada en Psicología de la Universidad, maestra en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica, cuenta con un doctorado en Ciencias Médicas, pero además está certificada en Diagnóstico Oportuno de Autismo y cuenta con una certificación internacional de disciplina positiva. Actualmente ustedes la conocen como fundadora de Neurointegra Colima, la clínica que está aquí en nuestra ciudad. Doctora, te hemos querido invitar porque se aproxima el Día Internacional de la Concientización del Autismo, que va a ser el próximo 2 de abril. Es importante hablar de este tema porque en la universidad, por ejemplo, tenemos estudiantes con autismo y con otro tipo de neurodiversidades. ¿Por qué es importante pensar en esa fecha y quizá que no pase por alto, que sea una fecha que realmente pensemos en el autismo? Bueno, desde el 2007 la ONU la designó como la fecha justamente para hacer conciencia sobre todas las personas que están dentro de este espectro, con la finalidad de poder crear un día sobre todo para su visibilización. Visibilizar a las personas que están dentro del espectro del autismo es muy importante, no solo para realizar acciones que permitan garantizar su inclusión, sino también sus derechos, las adecuaciones curriculares dentro de, en este caso, la institución universitaria, dar mayor posibilidad y apertura para que terminen sus estudios, para que tengan una inclusión en el trabajo. Entonces, eso ya es como irnos lejos, ¿no? Pero empezando simplemente porque se hable de autismo, ¿no? Se hable de lo que es y se rompan ciertos mitos y ciertas ideas que se puedan llegar a tener que son erróneas y que con el paso del tiempo se ha logrado poder aterrizar más y ver todo lo positivo. Por eso es importante, doctora, y nosotros como universitarios, entender qué es el autismo, porque lo podemos escuchar y puede llegar la fecha, pero realmente decimos qué es el autismo, cuáles son esas principales características de un niño o de un joven autista. Lo primero que hay que entender es que el autismo es una condición neurobiológica. Esto quiere decir que se nace con esta condición, ¿ok? Hay una alteración en el sistema nervioso central y una serie de características que llevan a la persona a presentar ciertos signos y síntomas, pero vaya, eso no las define. Como bien dice, es un espectro, ¿no? ¿Cuáles son los dos rasgos así que podemos pensar como primordiales dentro del diagnóstico? Dificultades en la comunicación social, por una parte, y por otra, comportamientos restringidos y repetitivos, ¿ok? Hoy en día, no solo se ha logrado que se hable más de autismo, sino con la pandemia, esto se me hace importante mencionarlo, hemos tenido varios retrasos en el desarrollo del lenguaje en niños pequeños. Además de dificultades como en la interacción, pues porque evidentemente estuvieron en casa los primeros años de vida, que son muy, muy importantes para poder ir desarrollando ciertas habilidades. Esto no significa que van a tener autismo, ¿ok? Es por eso que esta dupla, además de una diversidad de características, nos permite llegar de manera clínica a poder emitir este diagnóstico.
también es algo que va a prevalecer durante toda la vida, no es una enfermedad, no es algo que se quite. Eso sí, no va a ir variando el tipo de características que vamos a poder ver en un solo niño conforme vaya desarrollándose, sí, y eso va a depender del ambiente, de las terapias, de la estimulación, etcétera, pero va a ser algo que va a permanecer ahí. Entonces, son estos dos puntos, dificultades en la comunicación e interacción social y comportamientos restringidos y repetitivos. Y que vaya, lo podemos ver desde otro enfoque, ¿no? Hoy en día se está pugnando también por verlo desde el enfoque de fortalezas o de áreas de oportunidad, que podría ser la necesidad de tener una rutina o un ambiente que puedan predecir. Puede ser además necesidad de recibir motivación constante, ¿no? Y puede ser necesidad de tener ciertos apoyos o acompañamientos para poder comprender al otro dentro de la comunicación, más que un déficit de estos dos puntos que yo les acabo de mencionar. Ahorita mencionabas de los mitos, de que hay ciertos mitos o ciertas creencias en la sociedad o incluso entre la misma familia donde está el joven o el niño autista. ¿Cuáles serían algunos de esos mitos o cómo se pueden desmentir? Mitos hay muchísimos. Uno de los que más suena es, si mi hijo no ve a los ojos, tiene autismo, ¿no? Sí, la falta de contacto visual es una de las características de los niños autistas. Sin embargo, eso no significa necesariamente que estén no es un dentro patrón del que espectro. identifique. No. Por ejemplo, dentro del déficit de atención con hiperactividad es un rasgo compartido. También cuando hay déficit de atención e hiperactividad, los niños pueden mantener escaso contacto visual porque su atención está centrada en otra cosa, ¿no? Entonces, eso puede ser una ejemplificación de lo anterior. Otro mito es que las personas autistas nunca van a poder ser independientes. Eso también no es verdad. Muchas personas inclusive llegan a ser sobresalientes, autónomas, independientes. Otro es que nunca van a llegar a tener pareja. Si ellos lo deciden en su adultez, por supuesto que pueden llegar a tener pareja. Inclusive hay series en Netflix que lo demuestran, como documentales, ¿no? Y los invito a verlas para que se empapen un poco más de este tema. Y hay otro mito, puede llegar a ser que niños o personas con autismo no pueden llegar no sienten, ¿no? No sienten empatía o no sienten las emociones de la misma manera. Por supuesto que sí las sienten. El hecho de que tengan un déficit en la comunicación social implica el cómo las demuestran, que eso quiere decir que es diferente a nosotros, a la población neurotípica, pero eso no quiere decir que no estén experimentando una emoción. Entonces, desde ahí debemos de partir para pensar en la necesidad que ellos tienen, y más que el hecho de modificar un comportamiento no deseado, pensar en qué pueden estar sintiendo, que no estamos sabiendo leer o escuchar o guiar, y acompañar y darle esos apoyos o esos medios que son necesarios. Hablando, doctora, de esos medios tan necesarios, es muy, muy valioso que nuestra institución siempre esté pensando en cómo puede mejorar los espacios, cómo puede mejorar la pedagogía, la enseñanza, cómo puede mejorar el entorno de las aulas de clase para personas con neurodiversidad, no solamente con autismo. Hoy estamos hablando de autismo, pero con otro tipo de condiciones con neurodiversidad. ¿Qué importancia tiene el que se adapten esos ambientes, tanto educativos como laborales, para las personas con autismo? ¿Cómo incide eso de una manera positiva y casi que importantísima en el desarrollo de la persona con autismo? Bueno, creo que esto es crucial, pero muy complejo, ¿no? No hay una Biblia, no hay una guía, una ABCDE. Cada cerebro es distinto. Lo que sí debemos de saber, y desde mi perspectiva por donde debemos de partir, son dos puntos muy importantes. El primero es darnos la oportunidad de saber que el autismo existe y que
nos tomemos el tiempo de conocer las fortalezas y áreas de oportunidad de la persona con autismo dentro de nuestro entorno o de cualquier neurodiversidad, y a partir de ello preguntar qué necesita, y nosotros con nuestra experiencia o apoyándonos, teniendo la humildad de apoyarnos y pedir ayuda de otros profesionales que trabajan en conjunto, de hacer equipo, buscar las mejores maneras para poder hacer estas adecuaciones. Claro, porque cada joven o niño con autismo es completamente distinto. No podemos adaptar lo mismo para 2, 3 personas autistas. Cada uno tiene como una necesidad distinta. Eso lo podemos ver desde esta sala sensorial. Va a haber algún chico con neurodiversidad que entre y los estímulos luminosos sean desagradables, ¿no? Sean demasiado. Va a haber otros que necesiten utilizar los audífonos si hay otro que tenga la música relajante, ¿no? O sea, cada cerebro es distinto. Va a haber algunos que vayan a necesitar apoyos visuales en diferentes niveles, ¿no? Va a haber unos que lo necesiten desde la imagen que le ayude a entender el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, y va a haber otros que a lo mejor con que se lo expliquemos de una manera más simbólica lo van a poder acceder. Entonces, aquí el punto de partida es aceptar, respetar y darnos la oportunidad de ser flexibles para hacer la adecuación. Y si no sabemos algo, preguntar, y si está en nuestras manos, prepararnos más. Por supuesto, para eso también tenemos a los profesionales de la salud que pueden guiarnos incluso en ese aspecto. Y para finalizar, doctora, es importante pensar en la inclusión social. Hoy en día hablamos mucho de inclusión, pero hay que llevarla a la práctica. Entonces suena muy bonito hablar de inclusión, pero llevemos esto a la práctica como sociedad. ¿De qué manera podemos nosotros en nuestra sociedad acoger a estas personas y realmente tenerlas incluidas dentro de nuestras actividades y dentro de nuestra vida cotidiana? Bueno, para empezar, creo que aquí es desde cómo nos dirigimos a ellas, ¿no? El decir, es una persona con autismo, es decir, como es una persona con una enfermedad. Rara, distinta, exactamente. Diferente. Entonces, hay autistas que tienen su diagnóstico pues muy interiorizado ya, muy aceptado, muy trabajado, pero dirigirnos a ellos desde este enfoque de la identidad, que es a decirles autista, no persona con autismo, ¿no? O con trastorno del espectro autista, puede ayudar a que se sientan más incluidos. Otra opción es simplemente preguntarles, ¿no? Porque llamarles por su nombre, ¿no? El decir tienen una condición de neurodiversidad no implica que los define, implica que procesan la información de manera distinta a nosotros, y eso puede ser una ventaja. Entonces, si como sociedad empezamos a verlo como una oportunidad para crecer, para sumar, para enriquecer, esto desde los chavos que están haciendo trabajos en equipo y que a lo mejor se van a dar cuenta que el compañero autista va a tener una capacidad increíble de poder planear y encontrar los patrones dentro de la lectura, o de hacer un producto digital o algo distinto, pero aunque sea poco, pero muy, muy, muy padre, y que no quieran como dividir el pastel de la misma manera. Entonces, esa flexibilidad va a permitir sumar y crear cosas nuevas y distintas, ¿no? También creo que el respetar los tiempos, los ritmos, si vemos que alguien está dentro de una crisis, porque es muy común que no solamente se presente esta condición, o sea, conforme va pasando el tiempo hay otras situaciones que se desencadenan, puede haber una sobrecarga sensorial, puede haber presencia de ansiedad. Sabemos que en las personas con alguna neurodiversidad, especialmente en autistas, el 80% tienen problemas de sueño. Sabemos que un cerebro que no duerme
no va a estar receptivo o va a estar irritable al siguiente día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tener esta empatía, el preguntar, el saber que van a tener ciertos momentos o que van a llegar tarde a clase, a las reuniones, etcétera, y no hacerlo más grande y enfocarnos en el objetivo, pues puede ayudar bastante, ¿no? Qué interesante, doctora. Necesitábamos escuchar esto, me parece muy, muy importante para que nosotros también como universitarios tengamos esa sensibilidad y también nos informemos y tengamos conocimiento al respecto. Doctora Cintia Raquel García Escárpita, muchas gracias por darnos estas explicaciones tan importantes y recuerden ustedes que el 2 de abril es para conocer, para enterarnos un poco más sobre el autismo. Muchas gracias. No, de que gracias a ustedes por la invitación y por querer visibilizar. Nos vemos en un próximo Panorama UDC. Hasta pronto.